días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arepas de maduro o arepas de plátano maduro o arepas de amarillo o como usted le conozca al plátano amarillo. Así que esta receta la he visto en Instagram, la he visto también de varias amigas y me decidí a hacerlo y el resultado está increíble, así que continuemos con la receta. Bueno, y vamos a arrancar esta receta con plátano maduro o con maduro. Naturalmente estoy usando dos plátanos que pesan aproximadamente 700 gramos. Que es importante que no los escojas muy negros, porque si ya están muy maduros va a ser más difícil que logremos la consistencia que estamos buscando para la masa. Entonces lo que voy a hacer es trocear el maduro. Si está muy grande, pues córtalo en 3 pedazos, si es muy pequeño en 2, tú vas a ir midiendo. Y una vez tenga listo todos los plátanos, lo que voy a hacer es irme a la estufa y ponerlos en agua a fuego medio alto. ¿Qué es importante? Es importante que estén vigilando. ¿Por qué? Necesitamos que esto empiece a hervir o rompa a hervir y que ellos se empiecen como a abrir. Ese es el punto ideal para retirarlos. Porque recuerden que necesitamos una masa con la que podamos hacer las arepas con la mano. Entonces, si yo las dejo muy acuosas, va a ser imposible que yo las pueda armar con las manos. Entonces, les voy a indicar cuál es el punto ideal para que no se les pase. Y miren, pasaron exactamente 20 minutos en mi estufa, pero recuerden que cada estufa es un universo. Están saliéndose un poco los plátanos de la piel, este es el punto ideal. Entonces, voy a apagar el fuego y voy a sacarlos y a dejarlos que se enfríen un poco. Ya han pasado unos minutos y vamos a empezar a sacar los plátanos de la piel. Miren, es tan sencillo como empujarlos y van a salir súper fáciles. Este es como el punto para que tú sepas hasta qué punto los debes cocinar. Y hasta la vida diera por tener la dicha de besarla a usted. Ay, qué lindo. Bueno, y empezó la tarea que más me gusta y es hacer el puré. Yo estoy usando este accesorio que es específico para hacer puré de papa, pero ustedes pueden hacerlo con un tenedor, con una cuchara, mejor dicho, con lo que ustedes quieran, pero que lo logren macerar muy bien. Incluso en un mortero también, pero me parece mucho más fácil con un tenedor. Luego que lo dejemos así como lo están viendo, ligeramente macerado, no se preocupen si hay una parte de pronto más gruesa que otra, porque vamos a poder tener de igual manera una masa consistente. Le vamos a agregar 2 cucharadas inicialmente de harina de maíz precocida. Si no tienes harina de maíz precocida, tranquilo, puedes agregar harina de avena, harina de garbanzo, harina de arroz, la harina que prefieras, incluso 2 cucharadas de harina de trigo. Pero bueno, mi recomendación y sugerencia es que se consigan la harina de maíz. Y luego le voy a agregar una cucharada de mantequilla y una pizca de sal. Voy a empezar a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Como el plátano todavía está un poquito caliente, como se pueden dar cuenta, se disuelve fácilmente la mantequilla y obtengo esta mezcla. Como se pueden dar cuenta, la masa está un poco floja. ¿Qué es necesario? Agregar otra cucharada, en mi caso, de harina de maíz precocida. Entonces en total agregamos 3 cucharadas y miren el resultado. El resultado es perfecto, lo voy a dejar enfriar y luego lo voy a llevar a la nevera por 10 a 15 minutos. De esa manera la masa va a tomar un poco más de consistencia. Mientras me preparo para sacar la masa del refrigerador, voy a dejar precalentar la sartén a fuego bajo. Y como se pueden dar cuenta, miren, la masa ha tomado mucho más cuerpo. Entonces ya con esto vamos a poder armar las arepas. Entonces mézclala y luego vas a empezar a hacer las arepas. Las vamos a hacer con la mano. Ustedes pueden decidir quitar estas venitas que trae el plátano maduro o dejárselas. Personalmente yo se las dejo, no tengo ningún inconveniente y me las como, me parecen hasta ricas.
Luego con las manos vamos a empezar a hacer las arepas o tortilla, como le llaman en Costa Rica. Y hacemos una bolita y luego yo, para facilitar estas arepas, las estoy haciendo encima de un plástico porque recuerden que son frágiles. Entonces empiezo a darle una forma de circunferencia y es importante, si ustedes desean, que vayan mirando si quedan algún huequito, pues pueden poner allí sobre este un poquito de la masa y de esta manera logramos tener la superficie un poco más lisa. Y así nos van quedando las arepas. Vamos a repetir este proceso con cada una de las arepas. Y miren, corazones, yo ya tengo, me salieron en total 6 arepas de 700 gramos de plátano maduro. Ya tengo 3 en un plato así como este y las puse en la nevera. He tratado que todas tengan la misma dimensión, pero bueno, ustedes saben que al final siempre queda una bola más pequeña y esa es la arepa más pequeña. Pero mientras yo dejo 5 minutos las arepas en el refrigerador van a tomar más consistencia. Entonces voy a retirar las primeras 3 y estas van para la nevera otros 5 minutos. Bueno, y ahora ya con la sartén precalentada vamos a poner las 2 primeras arepas. Los vas a dejar de 3 a 5 minutos a fuego bajo o medio bajo. Es importante que estés vigilando porque el maduro se dora muy fácilmente y si no tienes cuidado se te pueden quemar y el sabor cambia. Luego vas a repetir el mismo proceso de 3 a 5 minutos a fuego bajo o medio bajo. Y miren, ya están mis arepas. Estas arepas están muy calientes, por eso me ven usando este papel para poder abrirlas. Es importante que las abran estando calientes para que después no las vayan a partir. Bueno, igual se pueden partir, son muy frágiles, recuérdenlo. Así que tengan mucho cuidado a la hora de rellenarlas. Yo voy a usar 2 rellenos que espero que a ustedes les encante. Y esta primera arepa la voy a rellenar de pollo desmechado. Lo que hice fue saltear verduras, pimentón, cebolla, tomate y poner un poquitico de pechuga cocida que tenía, que me había sobrado. Y así vamos a rellenar esta primera arepa. Les cuento que esta combinación es deliciosa. Y también le vamos a poner aguacate porque díganme qué cosa no queda mejor con aguacate. Entonces ponle suficiente aguacate a tu gusto. Puedes ponerle crema, puedes ponerle queso, puedes ponerle todo lo que quieras, pero esta la voy a dejar así. Les aseguro que este es un almuerzo espectacular. Miren esta belleza y vamos a continuar con la segunda arepa que va a tener un relleno que me recuerda a mi infancia, me recuerda mi comida favorita cuando era una niña, que era tajadas fritas o maduro frito o plátano frito. Plátano maduro obviamente frito con queso costeño. Esa era mi comida favorita cuando era una niña y siempre molestaba a mi mamá por eso, a que me preparara esta comida, así que esta arepa me lo recuerda y yo he querido ponerle también aguacate porque con aguacate todo sabe mucho mejor. Así que bueno, esta es la recomendación de hoy, la sugerencia de estos 2 rellenos, pero recuerden que ustedes lo pueden rellenar de lo que quieran. Así quedan nuestras arepas de maduro o de plátano maduro, bien ricas, bien deliciosas, un almuerzo sano, un almuerzo saludable. Las pueden llevar también para la lonchera de los niños, para el trabajo. Y bueno, ya que has llegado hasta acá, yo te invito a que te suscribas y recuerda, por favor, activar la campanita en la opción de todos para que te lleguen las notificaciones. De esta manera no te puedas perder los videos de Achiote. Así que bueno, recuerda también regalarme un like si te ha gustado esta receta. Les aseguro que es una receta ganadora, tiene todos los ingredientes más ricos reunidos. Compártanlo por favor en los grupos de WhatsApp, en el grupo familiar, en el grupo de las mamitas del colegio, de amigas, de recetas fitness, en fin, aplica para todo. A mí me encantó, es una receta exquisita y bueno, al final siempre tenemos todos los ingredientes de cada receta. A las nuevas personas que se han sumado al canal, les envío un beso y todo mi amor. Muchas gracias por la confianza y seguimos acá trabajando por todos ustedes. Los quiero muchísimo. Recuerden también seguirme en mis redes sociales. Somos súper activos en Instagram y nos vemos en un próximo video.